Hola amigos y amigas también, por supuesto. Bienvenidos a este programa que hacemos con Nicole Rodríguez los días jueves y que vamos a dedicar a los temas que se nos vayan ocurriendo y probablemente Nicole les tiene algunas cosas sobre el famoso tema Macaya que yo, como ustedes se habrán dado cuenta, no toqué ayer porque francamente a mí personalmente no me interesó mucho. Pero Nicole ha encontrado algunos ángulos que lo hacen interesante y lo vamos a ver. Así es que démosle la bienvenida, un gran aplauso Oh, para Nicole Rodríguez. pues, muchas gracias por esa. ¿Has visto cuando suben al escenario los políticos norteamericanos y apuntan con el dedo Siempre, a ti, siempre a están ti? haciendo Muchas así. gracias, tú eres el elegido. Y la Muchas otra es, gracias por esa y la otra que presentación. hacen, la otra que hacen todos los políticos del mundo, aunque estén en una pieza cerrada con nadie, es hacer así, saludar. Yo digo, ¿a quién están saludando estos huevones? Entonces, siempre están así. Siempre. Ya, Bueno, adelante. vamos a lo que nos convoca. Sí, bueno, el Moment. tema de... Wait a minute. Wait, Ah, hold the horses. Hold the horses. First, hoy, jueves, no olviden que hay flamenco esta noche en la Casa del Jamón, Tenderini 171. Si no han reservado mesa, vayan llamando ya. Si ya las mesas están todas reservadas, que es bastante probable, igual puede ir. Hay una barra, usted se instala en la barra ahí, como los personajes de las películas del cine negro, como Humphrey Bogart, con una copa ahí y va a ver el espectáculo, va a escuchar, lo va a pasar súper bien. Eso es lo primero. Y lo segundo, se me perdió, por supuesto, mi libro. Mi mujer estuvo haciéndome orden aquí y por lo tanto me cambió todo. Bueno, mi libro, amigos, debut y despedida los está esperando en el sitio. Nos van quedando muchos ya y ya saben, es un libro que yo creo que está bastante coincidente con lo que estamos viviendo y sobre todo hago algunas especulaciones de lo que viene que creo que son correctas, como han solido ser mis pronósticos hasta el momento por lo menos. Y dicho esto, ahora sí entramos en materia, Nicola. Adelante. sí, el tema de la renuncia de Javier Macaya como presidente de la UDI, él es senador además, relacionado con esta condena de 6 años de presidio a su padre por abusos sexuales a dos menores. En un minuto pareció ser que iba a quedar donde debiera estar, ¿no es cierto?, en el ámbito familiar, en el ámbito de lo que le ocurrió al presidente de la UDI con su padre, ¿no es cierto? Pero me parece que debido a la falta de preparación y a la falta de una mirada estratégica del propio Javier Macaya y de la UDI, traspasó el ámbito de lo familiar, de lo personal, al ámbito de la política. Y ahí es cuando se equivocó el senador y efectivamente empieza a tener repercusiones políticas y repercusiones puntuales para la UDI. Javier Macaya no logró ordenar, o no lo hizo, no sé si no lo logró y lo intentó, sino que pareciera ser que siempre improvisó, pero no logró ordenar y prepararse con un relato, con una respuesta adecuada en torno a cómo él iba a responder a la prensa con respecto a un hecho que es sorprendente, no deja de sorprender que el padre de un senador de la República, presidente de uno de los partidos políticos más importantes, en algún minuto fue uno de los más grandes, que el padre de él, es decir, personas que son influyentes, que están en la esfera del poder, siempre es impactante los abusos sexuales de menores, pero cuando son familias que están ligadas al poder es más impactante aún. Por lo tanto, él debió prepararse. ¿Y qué ocurrió al final con Javier Macaya? Hizo un error no forzado, fue como un autogol, producto de una escasa preparación de este tema o bien de ¿Qué? la mala preparación. A lo mejor lo preparó y esa fue la respuesta, pero resultó mal. ¿Qué ocurrió? En algún minuto, como decía, él hablaba de su padre, siempre estuvo comunicacionalmente al lado de su padre. Le causa tanta extrañeza que un hijo esté al lado de su padre, más o menos, igual nunca fue muy clara la manera en que iba a apoyar y respaldar a su padre, pero el día domingo, cuando le preguntan directamente con respecto a la condena de su padre, y él empieza a cuestionar a la justicia, producto de la evidencia que se había mostrado en el proceso judicial, en el juicio, con unos videos, y empezó a tratar de decir, bueno, pero esos videos no debieron haber sido grabados, cuando el mismo video incriminaba al papá, ¿no es cierto? Entonces se empezó a enredar, porque en vez de respaldar simplemente al papá como un hijo que le dice, bueno, yo voy a estar al lado de mi papá y lo iré a ver a la cárcel, empezó a cuestionar a la justicia. Y ahí es cuando
Javier Macaya lo enredó todo, porque estamos hablando acá entonces que un senador empieza a cuestionar a la justicia en casos que son muy sensibles, más sensibles que los casos de corrupción económica o corrupción política, son las agresiones a menores y los abusos sexuales. Por lo tanto, acá cuando empezó a cuestionar es que la prensa se le tiró encima diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es la opinión de este senador, del presidente de la UDI con respecto a la labor que tiene la justicia? Y empezaron a preguntarle. Paralelo a aquello, se supo, no solamente revirtieron la medida cautelar del padre que estaba en prisión preventiva, sino que se fue a arresto domiciliario a la espera de la lectura del fallo, sino que se supo que nunca prácticamente estuvo en la cárcel, sino que pasó estos pocos días de prisión preventiva, los pasó a la enfermería, y Gendarmería tuvo que abrir un sumario administrativo para saber si la medida era adecuada, producto de que a lo mejor el hombre tiene alguna enfermedad, etcétera, un hombre mayor, o bien esto es un acto irregular, un acto corrupto. Pero esto ocurrió después de las palabras del senador el día domingo. Entonces, se produce esta cadena de situaciones en las cuales queda ese manto de privilegio, queda ese manto de decir, bueno, está cuestionando la justicia porque es su padre a pesar de toda la evidencia. Entonces, el lunes le preguntan, yo justo hice el seguimiento, escuché las preguntas de la prensa y Javier Macaya no sabía qué contestar. El día lunes, fue el martes, afuera del Congreso, después de unas sesiones, le empieza a preguntar y Javier Macaya se enredó por completo. Y en ese enredo es que finalmente termina renunciando porque empezó a afectar a la UDI, fueron un grupo, siempre hay grupos para protestar afuera de la sede del partido político, y porque también llegó a la candidata presidencial, llegó a Evelyn Matei, que es cercana a Javier Macaya, y se quiso hacer el punto político y decir, vamos a ver si acá reacciona la candidata. Todo se empieza a enredar. Bueno, Evelyn Matei fue bastante clara en criticar el hecho de estar siempre cuestionando a la justicia cuando no nos gustan los fallos. Está claro, se puso en la posición de que los niños, evidentemente, cuando hay abusos sexuales, aquí no hay discusión, etc. Y ese es el punto. El punto es que no necesariamente el tema debió haber terminado en la renuncia del presidente de la UDI, senador de la República, Javier Macaya. Si él se hubiera manejado bien, esto simplemente queda encapsulado en que su padre es un abusador y, bueno, él lo verá ir a ver a la cárcel si es que tiene una relación fluida y buena con su padre, pero no lo supieron hacer. Y acá habla un poco del amateurismo, de la improvisación en la que está la UDI y en la que está el propio presidente, porque esto se debió haber preparado y hubiera salido bien si lo prepara, porque el oficialismo, los partidos de la izquierda, durante muchos meses intentaron inculpar a Javier Macaya, y en redes sociales había una campaña, bots y campañas particulares de algunos parlamentarios de izquierda tratando de llevarlo y correrlo a la zona de que él era un encubridor, de que era parte de esto. Él nunca fue parte de esto, simplemente él no está ni siquiera cuestionado, pero se manejó mal. Pero ¿qué pasó? Y acá también hay otro punto, Fernando, para que lo comentemos. La izquierda tratando de hacer este punto político, bueno, con Evelyn Matei fue bastante clara, así que parece que por ahí no va. Pero sacando este aprovechamiento político, como les gusta decir a todos, entonces el Frente Amplio empezó a levantar esta idea de las dos justicias. Acá hay gente privilegiada que tiene dos justicias, contratos privilegiados. Carmen Hertz del Partido Comunista habló que todo lo hecho por el sistema judicial es descarado y violento. Y Boric también habló de las dos justicias diciendo que la justicia solo se legitima cuando todos somos iguales ante la ley. Y yo acá pongo el paralelo y me salgo del caso comunicacional fallido de Javier Macaya. ¿Acaso no es la izquierda y puntualmente el Frente Amplio y una gran parte del progresismo que han estado presionando, haciendo reformas y levantando la idea de que a los mapuches y a los pueblos originarios hay que tratarlos distintos ante la ley? Entonces, ¿cómo es que hablan de que la justicia solo se legitima si todos somos iguales ante la ley, cuando ellos mismos, incluso en la propuesta constitucional rechazada, han presionado por reformas que han llevado a que efectivamente tengamos dos justicias? Acuérdense que en Chile existe la Defensoría Penal Mapuche. Eso significa recursos del Estado, eso significa
que la justicia tiene que tener una mirada, no sé cuál es, completa de cuáles son las tradiciones del pueblo mapuche para poder ejercer la justicia. Acuérdense que a los presos mapuches, cuando hacen huelgas de hambre o presionan, se les traslada a los centros de educación y trabajo, los CET. Acuérdense en Angol lo que pasó, que también hubo un sumario por el traslado de estos presos mapuches que fueron trasladados a estos CET que son abiertos. Acuérdense que les dan días especiales para que celebren su tradición o su fiesta y además tienen más visitas que el resto. Entonces, ¿con qué cara viene la izquierda a decir que hay dos justicias? En este caso que puede ser irregular, ¿eh? Pero no es formal, acá no hay una ley, acá no hay reforma. Esto puede ser un acto corrupto, si quieren, de gendarmería que lo traspasó a enfermería. Pero ¿con qué cara la izquierda viene a hablar de dos justicias si han presionado para que haya y en la práctica la hay? Pregunten allá en el sur. Okay. A pesar de que ha sido bastante exhaustivo en todo este tema, fíjate que todavía no entiendo en cuál es el pecado de Javier Macaya. ¿Cuál es el pecado? Que es hijo de su papá, que no tiene una respuesta así que le sirva, que satisfaga a los perros hidrófobos de la prensa, que no contente a la izquierda, que les dé una oportunidad para atacar, cosa que habrían hecho de cualquier manera. Recordemos que a José Antonio Caz lo acusaron de ser nazi porque el papá supuestamente era nazi, supuestamente, pero además le traspasaron, le endosaron esa suposición a su hijo. ¿Cuál es el pecado de Javier Macaya? El pecado lo cometió, y tú dices que hay evidencia suficiente, no sé, no seguí el caso, no me interesan esas cuestiones. Pero hay una condena. No conozco cómo son esas cuestiones, no me interesa. ¿Cuál es el pecado de Macaya? Yo quisiera saber eso. ¿Ah? Que no era tan listín para así responder a los sagüesos de la prensa, que quizás trató de buscar que se le favoreciera de alguna manera a su papá. Yo habría hecho lo mismo. Yo habría hecho lo mismo con mi papá o con mi mamá o por mis hijas o lo que sea necesario. Si es necesario, camino sobre las aguas. ¿Cuál es el pecado? Ahora, claro, lo hacen renunciar o renuncia por su cuenta y todo el mundo se aprovecha de esto, pero vuelvo al punto inicial. ¿Cuál es el pecado de Macaya? Yo no veo ninguno. Llamó por teléfono a alguien, a gente conocida, para facilitar las cosas a su papá. Probablemente yo habría hecho lo mismo. Todos habríamos hecho lo mismo. Nadie se queda de brazos cruzados fríamente diciendo, bueno, que se haga justicia cuando hubo un ser querido tuyo. No. Yo no hago justicia en un caso como ese. Yo hago lo que sea necesario. Y cualquier persona decente espiritualmente, no hablemos de legalmente, hace lo mismo. Pero en fin, la política es una basura y naturalmente todos se aprovechan. Los del Frente Amplio, que tienen gente que ha metido mano en los cajones hablando de justicia, el gobierno hablando de justicia, como tú mencionas, no solamente tienen casos personales de gente que trata de distorsionar supuestamente la justicia, sino que la quieren convertir en estándar legal, o sea, la convirtieron en estándar legal en el tema de los mapuches, de este supuesto pueblo originario. Bueno, y tratan de aprovechar el asunto y más que ser un pecado de Macaya, yo veo aquí la basura pecaminosa de siempre de la política, que es realmente una actividad muy repugnante, por lo menos para mí, y cada vez me repugna más porque llega un momento en que uno pierde la paciencia, ¿no? O sea, cuando uno ve unos sinvergüenzas que se han venido a robar el país hablando de justicia, dirían, o sea, me parece excesivo, me parece francamente una patudez increíble. El Frente Amplio, ¿no? Los niñitos que venían a salvar la humanidad con una ética superior. Ya sabemos en qué consistió la ética superior del Frente Amplio. Ya sabemos en qué consiste la ética interpretable según la ocasión del Partido Comunista. Aplaudiendo a Maduro, aplaudiendo a los Chávez, aplaudiendo a los Chimpín, aplaudiendo, mandándole regalo cumpleaños al déspota de Corea del Norte, en su tiempo venerando a Stalin, el peor asesino de la historia, peor que Hitler incluso. Y hablan de justicia. Bueno, claramente tenía razón, no sé quién dijo esto en la Biblia, la justicia no es de este mundo. Está claramente que no es de este mundo. Aquí lo que hay es interpretaciones antojadizas de la ley, que es una cosa muy diferente, e intentos de esa frase repelente que la detesto y que usan, que tú mencionaste también, el aprovechamiento político. Pero antes de seguir, amigos, con esto, si es que seguimos con esto, no sé. A mí no me interesaría seguir con esto, pero si Nicole quiere, ok. Voy a contarles de algunos productos y servicios que son de
utilidad para ustedes de todas maneras, si no ahora, mañana o pasado. Portal de Oro. Si usted tiene deseos de comprar o vender algún metal precioso que tiene en la forma de monedas o lingotes, póngase en contacto con Portal de Oro, que es un intermediario, es un marketplace, como dicen, donde que lo pone en contacto con compradores o vendedores según el caso, y solamente en este momento promocionalmente ellos se quedan con una comisión del 10%, lo cual comparado con el batatazo que le pegan, el palo que le pegan en otros lugares cuando usted quiere hacer una compraventa de oro o plata, no es nada, amigo. Portaldeoro.com, ya sabe, lo van a contactar con vendedores o compradores. Sigo con las linternas, se las muestro muy rápido nomás porque ya se las he mostrado 2 días seguidos, voy a cambiarla mañana. Las linternas de Torch, todas resistentes a los golpes, a las caídas, al agua, súper potente como se lo he mostrado muchas veces, todas con batería propia que se cargan en el computador o en la red eléctrica, y todas portátiles, prácticamente todas son de tamaño para llevarlas en el bolsillo, que es lo que corresponde con artículos como estos, que uno no sabe cuándo los va a necesitar, y cuando los necesita normalmente uno no los tiene a mano. En este caso sí. Continúo con KMRP, un software para el manejo de empresas de cualquier tipo, cualquier tamaño. Se hace cargo de todo: administración, cálculo de, qué sé yo, contabilidad, pago de salario, revisión de la bodega, todo una mente universal. Y ahora viene además con un módulo incorporado de inteligencia artificial que multiplica aún más la eficiencia de KMRP, de este producto. Estimado amigo, póngase en contacto ya, ahora, si usted quiere tener su empresa funcionando al 100%, kame.cl. Y pongo punto final a este bloque con AutoWolf. Si usted quiere dejar su auto tan bonito como quedó el mío, que se está empezando a fear otra vez porque está parado hace como un año, no lo uso, póngase en contacto con AutoWolf. Van a ir a su casa y en 24 horas le van a dejar la carrocería como nueva, delante de sus ojos, para que usted verifique personalmente la calidad del trabajo que hacen, que además la garantizan por un año. AutoWolf.cl. Ya, ¿quieres seguir con esto de Macaya? No, solo quiero terminar este tema, pero para hablarlo desde el punto de vista comunicacional, que es comunicación política, que yo creo que sí es importante porque por ahí pasa todo, ¿no? Y el punto es que efectivamente yo creo que sí se puede ser un hijo que respalda a un padre y ser un dirigente importante. Un senador de la República es per se un cargo importante, y ser el presidente de la UDI. El punto es que no lo supo hacer y creo que no debió opinar. Simplemente debió haberlo dejado en el ámbito familiar y decir: esto es una situación muy dolorosa. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú legislas, cuando tú tienes un discurso de que las víctimas primero, cuando tú tienes un discurso de decir que ante la vulnerabilidad de los niños primero y todo eso, no se puede ser incongruente a la hora de los que hubo después cuando te ocurren estos casos familiares o casos cercanos. Por eso es que se equivocó. Se equivocó porque debió haberse quedado callado y haber dicho que era tan doloroso que no lo iba a hablar, y con eso se la sacaba. Pero fue ingenuo, fue necio y fue tonto en cómo afrontó el tema. Bueno, puede haber sido todas esas cosas, pero no fue pecador. No, No. evidentemente no, pues estamos hablando acá de reacciones políticas. Y bueno, yo no sé, mira, si hubiera reaccionado con la frialdad necesaria para hacer todo eso que dices tú, yo diría: dicho, este gallo es un pescado, no es un ser humano. No sé, allá él, eh, es, claro, después de las cosas es re fácil, digamos, decir lo que uno debiera haber hecho, ¿no? El mismo debe pensar lo mismo que tú. Debía haber Exacto. hecho esto en vez de esto. Pero resulta que en el momento de los que hubo, oye, sobre todo cuando se trata de cosas como estas, te dominan las emociones. Si uno es un ser humano, no es un robot, Macaya. Ni siquiera yo soy un robot, aunque según mi mujer sí, pero no. Ahora, Impera la emoción, pues puta, estamos hablando del papá, estamos hablando de un familiar, no estamos hablando de un amigo. Bueno, los amigos es fácil dejarlos caer llegado el caso, y dejar que predomine el cálculo de lo conveniente, porque las amistades son bastante inexistentes en este mundo. Pero con los seres cercanos ya es un poquito más difícil, ¿eh? Claro, se equivocó, tal vez podía haberlo hecho mejor desde el punto de vista político, no sé si como hijo lo habría hecho mejor, pero el hecho es que algo así como crucificarlo, como están haciendo algunos, me parece una patudez, sobre todo si los crucificadores son el tipo de personas que tú mencionaste. O sea, no corten huevos. O sea, aquí estamos hablando de sinvergüenzas que se han estado robando las platas fiscales, y hablando de justicia, me parece como la historia del... Ya, ok, dejemos oye, cambiemos de,
Ya Dejemos Macaya, ¿te renunció, parece? renunció y ya. Con eso se va a acabar el tema, porque Se bueno, acaba el esto tema. no tiene Sí. que ver con él, tiene que ver con su padre en el ámbito familiar. Bueno, ¿se acuerdan que después de estos homicidios que ocurrieron durante el fin de semana largo, estaba el gobierno realmente muy apurado por legislar, porque la seguridad es lo primero Uy, y porque hay un antes y un después, ¿no es cierto? Hay un punto de inflexión, hay un cielo, mar y tierra, no descansaremos y un fast track legislativo. Bueno, todo eso duró una semana, algunos días. La semana pasada no fue distrital, por lo tanto ni siquiera era legislativo, así que le voy a poner que duró 3 semanas el impulso del gobierno para priorizar la agenda de seguridad. Habían proyectos con urgencia de 6 días, ¿ah? Y eso ya no ocurrió. Incluso el propio presidente Boric fue el que anunció que el sistema de inteligencia económica y el sistema de inteligencia eran proyectos que tenían que salir y que se le iba a poner urgencia, 6 días y ya estamos. Y el de inteligencia económica ni siquiera entró a la Comisión de Seguridad del Senado. Se verá hoy, este día miércoles, pero para que saquen un cálculo, tiene 140 indicaciones, lo que significa que de urgencia no va a tener nada y que con suerte lo va a alcanzar a ver en un día la propia comisión. Ahora, ¿a qué se debe esto? Uno, se debe a varias cosas. El gobierno realmente no sabe dónde está parado con respecto a la seguridad, más allá de los anuncios. Dos, el tema de la seguridad los pilló sin un programa de gobierno. Ellos eran, lo hemos repetido, pero vale la pena. Ellos eran el programa de gobierno, ellos son los de las fronteras abiertas, ellos son de el buen trato en las cárceles, saquemos los escáneres porque los escáneres pueden, la radiación puede afectar a la gente. Ellos son los de permitamos el comercio ambulante, ¿no es cierto? Con permiso otorgado por Iracy Hasler y una serie de otras políticas públicas que eran del progresismo, de la izquierda, que venían a cambiarlo todo. Entonces, los pilló de una manera muy de los pilló desnudos con este tema, no saben qué hacer y por lo demás, como lo explicamos en el programa del día martes, Fernando tampoco va en su ideología política y en su sentido político a hacer las leyes que corresponden. Eso es todo lo que duró. Pero también dice otra cosa, también habla de la escasez de gestión que tiene el gobierno, la escasez humana, no en cantidad de funcionarios, sino en capacidad que tienen los equipos de gobierno. Porque está bien, a lo mejor esto lo pilló improviso, pero con la cantidad de gente que tienen trabajando en el gobierno, podrían tener listos los proyectos y podrían por último presentarlo. Ahora, si la discusión se entrampa en el Congreso, etcétera, ok, pero realmente la gente que tienen sobrecontratada no saben trabajar estos temas, son lentos, son ineficaces y por lo tanto todo eso que va anunciando el gobierno no se va cumpliendo. Y estamos en este día miércoles grabando con un Congreso que dice no avanzamos para ningún lado. Es tanto el enredo de este gobierno que dos cosas. Uno, sale el diputado de la Democracia Cristiana advirtiendo que la reforma previsional, que es la reforma estrella del gobierno, está muerta porque dice que está parada. El informe técnico que se presentó igual no llegó a ningún consenso sobre la distribución del 6% y la fórmula para poder llegar a ese seguro solidario del gobierno tampoco está muy clara desde el informe técnico y dice estamos parados, están en esos puntos en los cuales no Bueno, se desenreda el nudo y por lo tanto no avanzan y dice, si hoy sale, lo dijo el diputado Ricardo Cifuentes, si hoy llegara a salir esta reforma, y este proyecto va a salir algo que no va a servir para nada, ni con pies ni cabeza, dice. Y culpa a la oposición, pero también culpa al gobierno, es decir, a ambos lados. Yo creo que acá al diputado Cifuentes le faltó también decir que era culpa del oficialismo. Aquí tiene unas 3 patas. Pero acá es un enredo en el cual este gobierno no sabe trabajar, no tiene las cosas claras y tiene a un Congreso paralizado discutiendo sobre las mismas cosas con una ineficacia de sus equipos políticos, porque al final el gobierno es el que maneja las urgencias, el gobierno es el que tiene que manejar la agenda. Eso es parte de un sistema político presidencialista. Y ahí tienen a un Elizalde enredado
con un proyecto que debió haber salido rápido, ¿no es cierto? El de la elección en 2 días, entrampado en una tontera que no es tontera, finalmente, que es manipular quiénes van a votar o no, manipular la democracia. Pero encontraron esta ventanita y algo que no era prioridad termina siendo prioridad con Elizalde, gastando el tiempo en este enredo. Después tuvo que desmentir a la ministra Jara, ¿te acuerdas, Fernando? Que sí va el veto y ahora, como no deja contento a nadie, resulta que al parecer el veto va con multa, pero no es tan simple el tema. Con multa para todos, pero hay que dejar contento al Frente Amplio, el Partido Comunista y parte del socialismo democrático. Entonces, va con multa, pero más baja. Y el canje es que ahora es con feriado irrenunciable, es decir, vamos menoscabando, vamos aportillando al comercio, vamos aportillando a la economía y después nos quejamos del PIB. Bueno, tú dijiste en algún momento de toda la tremenda cantidad de gente que tienen trabajando en el gobierno. No. No tienen un montón de gente trabajando en el gobierno, tienen un montón de gente cobrando en el gobierno. Primera cuestión. Aclaremos las cosas bien. Muy importante. Otra cuestión. Fíjate que esto de no avanzar, que no se avanza en ninguna parte, yo lo encuentro una bendición de la Virgen del Carmen. Si tú estás al borde del abismo, lo más aconsejable es no mover ni un dedo. Avanzar aquí significaría caer, porque no hay otro camino que quieran seguir que signifique avance para este gobierno que no sea el de llevar a cabo su programa de derribar el modelo neoliberal. Y como resulta que el modelo neoliberal yo lo considero bueno para el país, como se demostró a lo largo de años, entonces me parece excelente que se enreden y que no avancen. Me parece una gran cosa. ¿Qué habría significado que avanzaran, por ejemplo, en los proyectos? Que no hubieran tenido indicaciones, porque las indicaciones las hace la oposición normalmente, ¿no es cierto? Los proyectos ojalá los despachara al tiro, el gobierno los tira para que se despachen lo antes posible. Bueno, se habrían despachado a gusto el gobierno. Eso habría sido un paso hacia el abismo. Vean ustedes cómo son los proyectos, cómo los presenta el gobierno. Hay que hacer la indicación y por lo tanto parar, como hay que parar siempre las cosas malas. Las cosas malas se detienen. No se avanza con las cosas malas, se avanza con las cosas buenas. Así que me parece maravilloso que no se avance. Demos gracias a la Virgen del Carmen, que es patrona de Chile. Y en cuanto a las prioridades, tú dices que no tienen prioridades, que no tienen... Bueno, ellos tienen una prioridad, que es pero la prioridad de ellos no es administrar el país como hace un gobierno normal, promoviendo leyes razonables, poniendo las urgencias cuando corresponde. Ellos, no nos olvidemos nunca, volvamos siempre a la casilla inicial. La prioridad de ellos es hacer las transformaciones profundas, llevar a cabo el proceso revolucionario que parte con la destrucción que han estado intentando y siguen intentando de la AFP, la ISAPRE y todo lo demás. Con la ISAPRE están avanzando, ahí sí que están avanzando, fíjate tú lo que significa avanzar. Con una gran empresa, la más grande del mundo, ya anunciando que van a poner en venta Banmedi. Están avanzando. Mira lo que significa el avance ahí. Luego está el tema de la AFP. También quieren avanzar en eso con otro retiro, que es una manera de demoler la AFP sobre la vida de los hechos y no sobre la vida de las leyes. Demolerlas. No, que no avancen, que se queden ahí, enredados. Es lo mejor que le puede pasar a Chile. Lo mejor que le ha pasado a Chile es cuando no ha avanzado el gobierno en absolutamente nada. Salvo en una cosa que tampoco pueden avanzar, que es el tema de la seguridad, porque ahí no es un tema de leyes, como tú sabes bien, tú lo has dicho también, no es un tema de crear un ministerio nuevo para darle más pega a los tarados del sector, es un tema de actuar con todos los recursos de fuerza que tiene la policía legalmente. Eso no lo van a hacer. Siguen funcionando estos grupos revolucionarios y ni siquiera revolucionarios, estos grupos supuestamente que están promoviendo el Estado mapuche, a los cuales los tribunales sueltan, ¿no es cierto? Porque las pruebas son insuficientes en algunos casos. Así es que yo celebro cuando hay parálisis, Nicole. Veámoslo por el lado positivo. Y antes de continuar, que siga la parálisis hasta el día de las elecciones y ahí va a ser no una parálisis, sino que una paliza. Amigos, Kaizen Automotriz, no espere quedar en pana. Usted no se va a quedar en pana en su casa, se va a quedar en pana en un camino, se va a quedar en pana en autopista, a las 4 de la mañana, medio curado, de vuelta a una fiesta.
lleve su vehículo a Kaizen Automotriz para que se lo revisen antes que pasen las cosas. Revisen lo que hacen ellos, revisan integralmente el vehículo, todo, hasta la última pieza, y van a encontrar cosas que hay que cambiar, cosas que hay que reparar, y por lo tanto evitar que usted se quede en pana, que el auto le avise que está con un problema mediante el procedimiento de dejarlo botado. Kaizen Automotriz. Continúo con Entrena Inglés, academia de inglés gestionada por profesores, clases online. Usted va a salir conversando, o sea, hablando y entendiendo lo que le hablan los demás, cosa que se suele olvidar. Dice, va a salir hablando inglés. Y yo prefiero entender que entender lo que me están diciendo, incluso si estuviera mudo. Amigos, de una vez por todas, aprenda inglés en Entrena Inglés, clases online que son muy cómodas. Compre oro. Esta es otra empresa asociada con la anterior, pero distinta. Esto es para comprar oro o plata, o las dos cosas, en lingote y en monedas, para que usted tenga una reserva financiera absolutamente indestructible, porque son valor en sí mismo. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, un grupo de profesionales, de ingenieros, que van a revisar cómo está funcionando la logística de su empresa. No me tome vodka a esta hora de la mañana, Nicole. Van a revisar cómo está su empresa, qué cosas hay que reparar en la logística, le van a ofrecer soluciones, le van a ofrecer el personal, ellos le van a buscar el personal adecuado para que maneje su logística de la empresa. SLI Consultores, y termino el bloque con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos antes que desaparezcan, conviértalas en dinero. Ya, chiva, Nicole, no siga cañoneándose con vodka y no crean, amigos, que es agua. Yo sé que es vodka. No, sin vodka no puedo hacer el programa, tú sabes. No, ni siquiera con una Pilsen. Ni siquiera con una Pilsen. Ya, adelante. No, lo más fuerte que tomo es agua, pero con gas. Es lo más fuerte. Sí. Eres astémico. Por eso, nadie como avión en la noche. Nadie es perfecto. Tú sabes que mi madre desconfiaba a la gente que no tomaba. Con mucha razón, yo desconfío de mí misma. Hijita, con mucha razón. Nunca confíe en alguien que ni siquiera se tome una copa de vino. Bueno, cosas de mi mamá. Ya. Eso hace de ti un hombre muy confiable y de mí una mujer muy desconfiable. No, oye, la gente está terminando por creer de que porque yo tomo vino, como lo hacen casi todos los chilenos, como lo hace tu marido, pues si nos conocemos, soy curado. Entonces, cada vez que viene alguien a saludarme y traerme un regalo, me traen una botella, cosa que yo estoy feliz. O sea, una botella de vino, algo práctico, ¿no? Pero no soy alcohólico, amigo. Solamente soy bebedor fuerte, que es una cosa muy distinta. Muy distinta. Bueno, vámonos al tema de Venezuela. Este domingo ya son las elecciones y varios dirigentes de izquierda chilena ya viajaron a mirar las elecciones. Es un grupo selecto, entre ellas Karina Oliva, ¿se acuerdan? La candidata para la gobernación de la región metropolitana, que fue denunciada por el CERVEL por utilizar los fondos de campaña para pagarle a su gente. No hubo una rendición de cuentas asociadas y todo esto terminó en la disolución del Partido Comune. Acuérdense de toda esa historia. Bueno, ese personaje, va a observar la transparencia de las elecciones en Venezuela. Felipe Parada también, que es muy amigo de Evo Morales, él era asesor en la Convención Constituyente, se hizo famoso porque le regaló la propuesta constitucional, la rechazada por el 62% a Evo Morales, entonces aplaudían, estaba muy contento. Va a viajar, y también Boris Barrera del Partido Comunista. Se extendieron varias otras invitaciones, por ejemplo a José Miguel Insulza, pero el socialismo democrático no está viajando hasta el minuto. De la derecha, la oposición, liderada por Corina Machado, a pesar de que el candidato Edmundo González, pero ella es la que lidera la oposición invitó a algunos parlamentarios de derecha, y entiendo que viajaría Felipe Kast y Rojo Edwards. Ahora, todo esto es de una manera fragmentada, independiente, van para estar ahí, pero recuerden que Maduro echó a la Comisión de la Unión Europea para la observación de las elecciones, y él eligió a dedo algunos otros organismos que van a aparecer como observadores de las elecciones, pero fueron elegidos por Maduro, y son esas instituciones que sabe que no pueden criticar. Para que no se confundan, hay un grupo de la ONU que sí fue permitido que estuviera, pero no se les permite que
den comentarios ni hablen de las elecciones, y ellos solamente después de las elecciones, es decir, desde Nueva York o desde Ginebra, no sé dónde van a estar, pueden emitir un informe, pero un informe más bien no de las elecciones mismas, sino que como ¿De de qué? cómo estaban las calles, Bueno, pero digamos, eso es lo que te quiero preguntar, porque a lo mejor tú sabes, yo no, bueno, yo soy un viejo ignorante. ¿Qué es lo que se supone que observan los observadores? O sea, ¿qué puede observar eso que llaman un observador? Pongamos que un gobierno está haciendo trampa mediante procedimientos administrativos en una oficina o en un programa computacional o lo que sea. ¿Cómo lo puedes observar? Tú te van a invitar a observar mientras están, digamos, cambiando los votos, te van a invitar a que mires eso. ¿Qué es lo que puede observar un observador desde el grill de un hotel o desde una calle o conversando con alguien que está en la fila para votar? ¿Qué es lo que pueden observar? ¿Qué es lo observable en un proceso electoral? Dime tú. yo entiendo el punto, es decir, ¿Qué? sobre todo en Venezuela, que se utilizan máquinas para votar, o lo que sabemos que ha pasado en los consulados venezolanos, que en vez de extender el pasaporte vigente y extender los permisos para que quienes están fuera de Venezuela, que ya son 7,7 millones de personas, no son 7 millones Eso, que iban a eso votar. empezaron, ¿eh? Eso fue Estamos hablando de casi 5 millones, pero claro, sabemos que los consulados finalmente, en vez de darle a todos los permisos y los papeles adecuados, restringieron a las personas y el número 1,5%. de votantes en el extranjero. ¿Qué es lo que pueden observar? Bueno, efectivamente hay cosas que no pueden observar, pero hay cosas que sí pueden ¿Como observar. cuáles, por Por ejemplo? ejemplo, cuando existe realmente una oposición, y en Venezuela, a pesar de que Maduro tiene una dictadura, todavía hay una oposición, la oposición puede utilizar a estos observadores neutrales o de estos organismos para poder hacer denuncias. Cuando existe libertad de expresión en los países, cuando empiezan a cometerse irregularidades que son evidentes o que están ocurriendo situaciones extrañas, y existen estas denuncias y estas instancias para poder hacerlas, efectivamente en otras oportunidades, en otros países, se ha podido hacer un informe en el cual se detalla que estas elecciones estuvo llena de irregularidad. Ahora, si eso va a Claro. parar el proceso, eso es algo distinto, Sí, pero eso no pero es, se deja constancia. eso no es observar, eso es escuchar una denuncia, son cosas distintas. Observar es mirar los hechos que están ocurriendo, no simplemente escuchar lo que otros te dicen que está ocurriendo. De No, manera pero que ellos tienen permitido entrar. No, entiéndeme, llega el observador y le dice a la oposición, oiga, aquí hubo no sé qué cosa. Bueno, eso es escuchar la observación, que puede ser o no real, de otros. No es observar, es un acto directo de contemplación de los fenómenos que están ocurriendo y no simplemente ir a escuchar denuncias que uno las puede escuchar sin necesidad de ir a Venezuela, porque ya esas denuncias ya existen y las conocemos nosotros que estamos aquí sentados en Santiago. en- Te digo, yo no es que quiera discutir el asunto contigo ni con nadie, simplemente estoy haciendo una observación a propósito de las observaciones, que me parece a mí que se ha convertido en una frase hecha que ya no tiene ningún significado. No tiene significado porque si alguien quiere hacer trampa con las elecciones, y de hecho este gobierno la hizo ya Venezuela al eliminar la capacidad de los verdaderos oponentes a presentarse, ya con eso es suficiente. ¿Qué más vamos a observar? Ya lo observamos. Es un hecho concreto, lo observamos, lo observó todo el planeta. Entonces, no, todo esto es una función mediática. Al final de cuentas, va la oposición, van los partidarios, entonces hacen declaraciones y me dijeron que había trampa y me dijeron no sé qué cosa. El otro dice, no, estuvo todo perfecto, fue una fiesta de la democracia. Y todo eso es pura payasada nomás, pues es puro show político. Ya sabemos lo que van a decir uno y lo que van a decir los otros, y ya sabemos cuál es el resultado de la elección. Estas personas que fueron que tú mencionas, entre ellas ese genio resplandeciente, que son los tres que mencionaste, van a celebrar, digamos, están llegando anticipados a la fiesta. Es como esa gente que llega una hora antes que las cites a la fiesta, cuando todavía no has puesto ni siquiera las cuestiones para picar. Están llegando a celebrar, no a observar nada ni a mirar, a celebrar el triunfo que ya de hecho lo tiene Maduro hace rato. Eso está claro. O sea, si ocurre algo distinto, yo simplemente termino con este programa, significa que ya no estoy viendo nada, ya significa que estoy gaga. Sí, o sea, yo, sí, voy a aclarar un tema de los observadores. Los observadores no son periodistas, ¿ah? No es la labor del menos periodista que está mal, en la calle. menos No, mal. sabía que iba a decir. Sí, yo sabía Los que observadores tienen permiso para estar. Estamos hablando, a ver, separemos la
realidad de Venezuela en que todo es un invento y que Maduro está manipulado, está bien, pero hablemos en la práctica, en el papel. Esos observadores que van con credenciales tienen permiso para hacer un seguimiento de las elecciones. No es que ellos escuchen en la calle y le ponen el micrófono y van y ponen en un papel. No es una labor de reporteo, es una labor una labor de observador investigativo, digámoslo así, Quiero que donde investigue. supuestamente tienen ingreso de seguimiento de las urnas, de las máquinas, estar con quienes Pero eso es custodian lo que, pero eso es lo que no la... pasa, po. Eso es lo que no pasa, po. Tú estás asumiendo que pasa lo que no pasa, que pueden No, yo hacer. estoy explicando lo que hacen y efectivamente no va a pasar porque Maduro no lo va a permitir. Entonces Ya no, no lo permitió, pues si ya lo entonces, expulsó. entonces no son observadores de nada, por eso volvimos al punto. Tú dices, el observador es el que hace un seguimiento. Entonces yo te pregunto ahora, ¿qué es lo que es un seguimiento? Un seguimiento Ellos es están... si tú no puedes entrar a las vísceras del proceso. Si quieren hacer trampa, no te van a decir, oiga, venga a ver cómo hacemos trampa. Entonces, ¿de qué seguimiento estamos hablando? Te quiero decir que esta cuestión es una manera de hablar nada más. Realmente no es posible. Mira lo que pasó en Estados Unidos en la elección anterior. Bueno, dicen de que nunca hubo trampa con las maquinitas y qué sé yo, pero el punto es precisamente que el más interesado, Trump y su gente, por haber podido hacer eso que se llama seguimiento, observación, no pudieron, y lo único que pudieron hacer fue hacer denuncias que luego se dijeron que eran falsas, y yo no sé hasta qué punto eran falsas, o sí o no, pero el hecho es, lo importante es que se quedaron, estuvieron limitados a eso, no pudieron realmente hacer un seguimiento y decir, mire, aquí pasó tal cosa y aquí están las pruebas físicas, etcétera. Ese es el punto, que no hay posibilidad, si tú quieres hacer trampa, de hacer seguimiento y observación absolutamente de nada. Y si acaso no hay trampa, entonces pasa otra cosa, que la observación es una operación absolutamente de más irrelevante. Claro, Ergo, pero toda la cuestión no tiene sentido ninguno. no, ya, entiendo, pero le va a dar otro sentido. No es solamente el hacer un reporte, que no es un reporteo, sino que Sí, un claro. reporte. El punto de los observadores tiene que ver con la legitimidad que va a tener el gobierno posterior a las elecciones del domingo. Es decir, a lo mejor no entran a las vísceras del proceso cuando a lo mejor Maduro le cuentan que perdió, pero él sale diciendo soy el gran triunfador del pueblo venezolano. Ok, eso a lo mejor no va a estar porque no va a estar la oficina de Maduro. Pero resulta que si esos observadores, que no va a ocurrir, acuérdense que estamos hablando en un escenario que ya no va a ocurrir porque Maduro ya no permitió que fueran ellos. Entonces no Ok, hay observadores. no, pero estoy hablando qué es lo que significa ser estos observadores, ya que estamos cuestionando esta cuestión. Evidentemente tienen un límite, pero cuando tú tienes un informe que dice que en tantas mesas, es decir, en el 50% de las mesas se cerraron antes de tiempo, en el 60%, estoy inventando la cifra, en el 60% de las mesas hubo reclamos porque se cambió la caja de las urnas, no habían votos, el voto estaba marcado, etcétera. Al final, en la suma de todo eso, estoy simplemente levantando algunas cosas, en la suma de todo eso tiene que ver con la legitimidad de esas elecciones. Quizás no cambia el destino de ese país desde el punto de vista de que no ese presidente no va a dar un paso al costado, pero sí cambia la legitimidad. Y en el caso de Maduro, sí es importante porque está perdiendo el apoyo regional y el apoyo internacional. ¿Qué pasó? Y acá me voy al tema. ¿Qué pasó con su famosa frase de que si gana la oposición, acá va a haber un baño de sangre? Por primera vez, Lula, la política exterior de Lula con respecto a Venezuela en general se ha tratado de mantener neutral. Él sigue siendo uno de los importantes líderes de la izquierda regional. Eh, y dijo, primero hay que aceptar, la oposición no necesariamente tendría que ganar, pero después de esa frase, Lula criticó a Maduro y le dijo que hay que saber perder. Incluso después dijo una frase del tipo de me asusté con esa declaración y Lula ya viene varios días quitándole un poquito el apoyo directo a Maduro. ¿Qué le respondió Maduro? Maduro dijo, yo hice una reflexión, eso no es una reflexión, decir acá va a haber un baño de sangre. Yo hice una reflexión y el que se asustó, que se toma una agüita de manzanilla, hablándole,
Idiota más. Hablándole a Lula. Y no lo nombró directamente, criticó a Milei porque, bueno, con Milei puede criticarlo directamente, con Lula se va con más respeto, porque Venezuela en la región sin Lula ya simplemente solo le queda Petro. Entonces, se está de alguna manera con esas declaraciones aislando y no está permitiendo que aquellos países que no son tan claros en su postura con Venezuela, no está permitiendo que sigan con esa ambigüedad. Está empujándolo a que tome un bloque que ya se está formando, que es Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Argentina, que hace pocos días atrás declararon y le dijeron a Maduro que dejara de hostigar a la oposición y que permitiera unas elecciones libres, algo que ya no va a ocurrir. Pero ahí ya hay un bloque bastante concreto en la región. Y acá me salta la pregunta, ¿y qué va a hacer Chile? ¿En qué bloque se va a poner? En la ambigüedad estratégica de decir, ganó las elecciones, hay dudas, pero... ¿ah? ¿O se va a poner en el bloque de quienes defienden las democracias como Uruguay? Bueno, mira, en eso también es inviable este gobierno, sí, es inviable en todo. Bueno, tú que tenías razón, papá Villegas, es inviable en todo, hasta qué declarar de lo que pasa en otro país va a ser inviable porque tiene el problema del Partido Comunista, tiene el problema de quién es Maduro. Entre paréntesis, parece que no es necesario ni siquiera esos observadores propios, digamos, de las teorías filosóficas de Platón, que en la pureza del mundo de las ideas podrían observar una serie de cosas que en la práctica no se pueden observar. Basta con ser no observador, basta con ser auditor y escuchar lo que dice el propio Maduro, amenazando con un baño de sangre si pierde. Ahí está, no necesitamos más. En todo caso, si tenemos alguna duda, menos mal que tenemos a Karen Oliva ya, observando. Así que cualquier cosa rara que pasa, seguramente Karen nos va a informar a los chilenos y vamos a estar al día. Amigos, vamos a ver qué pasa este domingo. Vamos a ver. Yo creo, fíjate, que va a ganar Maduro. Me podrás imaginar. Pero eso sí, me tinca que le van a dar a la oposición la posibilidad de ganar unos cuantos votos por aquí y por allá para que parezca decente la cosa. Van a crear una fachada. No va a ser como esos plebiscitos que hacían en la URSS, que ganaba el oficialismo con el 99,8%, sino que aquí, digamos, van a permitir que la oposición, ponte tú, llegue al 30, 25, de repente gana una ciudad por ahí, para que digan, no es que fue verdadero, la oposición sacó sus buenos votos, pero de todas formas ganamos nosotros y vamos a seguir con nuestra revolución. Yo creo que va a ocurrir eso. Pero claro, puede que no tengo idea realmente qué va a ocurrir. Estoy haciendo también una adivinanza. Y adivinen lo que voy a hacer ahora ustedes. A ver, esta es fácil. Adivinen. Salinas y Ojeda, amigos. Si tiene usted un tema legal que lo va a llevar a una corte por un problema civil, dije no penal, póngase en contacto con Salinas y Ojeda, que son un bufete de abogados que llevan años en esto, tienen una gran experiencia en temas civiles, tienen ya una máquina montada, digamos, de eficiencia, y ahí están los resultados, así que no se ponga en manos del primer abogado que le recomendó el carnicero de la esquina, don Lucho, sino que hágame caso a mí, contáctese con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Continúo con el ajedrez, quedan ya unos días nada más para que empiecen los cursos en agosto para niños, para que aprendan a jugar, para que jueguen mejor y sobre todo para que se ordenen, para que consoliden una manera de pensar ordenada, disciplinada, que los va a ayudar toda la vida porque eso queda instalado, como aprender a andar en bicicleta, nunca se olvida. Lo mismo, usted aprende a pensar siguiendo ciertos protocolos, digamos, de racionalidad que sirven para todo, muy importante para los niños, especialmente para los niños más listos que el promedio. Continúo con seguridadamerica.com, que brinda seguridad a empresas que están temiendo que les pase, o quizás ya les ha pasado, suplantación de identidad, que es un camino que usan los hackers para meterse en su empresa y robar o destruir, en fin. Seguridad América les pone en acción el protocolo DMARC, que va a impedir simplemente la suplantación de personalidades de personas, identidades de personas. Es un sistema computacional informático de seguridad que está avalado por Google, por Apple y por Microsoft, así que es un tremendo respaldo. Tienen además otros planes, ustedes están viendo uno de ellos con su costo, tienen otros planes para dar seguridad a las empresas. Y termino el bloque con patriciastocker.com, profesionales que registran su marca en Chile y en el extranjero,
la protegen, la defienden, la renuevan y hacen todo lo que es necesario para que usted esté tranquilo con su marca, que nadie se la pueda robar o lo pueda chantajear. Y bueno, ¿pasamos de Venezuela a otro lado o no? Tengo tres cositas, no dos, tengo tres. Es decir, que es interesante ver lo que ocurra acá en Chile. ¿Ah? Son Sí, sí. de los 100.000 venezolanos que pueden votar en Chile, solamente se calcula que 2.659 van a poder votar, el resto no pudieron obtener esos papeles 2%. que debían entregar. Pero es interesante ver la manera en que va a funcionar la embajada venezolana o el consulado venezolano, ver si abren a la hora. Yo creo que ahí la prensa debería estar bastante al día. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué es por qué importa tanto? Importa muchísimo lo que pasa en Venezuela por dos razones. Uno, por cómo ese gobierno ha permitido la extensión del crimen organizado, también como una manera de matonaje, de blindarse con respecto al aislamiento del resto de los países. Y dos, porque se calcula que si Maduro vuelve a obtener un triunfo o el pseudo triunfo que pudiera obtener este domingo, viene una nueva oleada de migrantes venezolanos. Ya son casi 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, de una población, no sé, será 28 millones por ahí. Se calcula que puede volver a salir ya prácticamente un 15% de la población. ¿Y cuál es el problema además? Ese 15% o ese número importante de la nueva oleada venezolana que podría salir al exterior, principalmente a los países vecinos, ¿ah? Colombia, Chile y Brasil son uno de los principales receptores fuera de la región, es España. ¿Cuál es el problema? Que ya estamos hablando de una capa de la sociedad de personas que no tienen trabajo, no tienen profesión y que necesitan mucha más asistencia de los estados. Son personas mucho más vulnerables, además de los criminales que aprovechan las fronteras abiertas. Pero estamos hablando de la gente que sale para buscar mejores condiciones. Ya esa primera y segunda oleada de profesionales que salieron a buscar, eso ya se terminó prácticamente y ya esta nueva oleada sería de personas que necesitan la asistencia y los subsidios de los estados, de los países receptores. Por eso es importante lo que ocurra en Venezuela y por eso es importante para nuestro país. Acepto absolutamente, es absolutamente importante y tú marcas un punto interesante al decir vamos a ver cuál va a ser la reacción, que yo creo que no va a ser ninguna reacción propiamente tal entendida como tal o cual cosa concreta que se dijo que se hace. Va a ser un enredo espantoso porque la inviabilidad se manifiesta en los enredos y en la inmovilidad, en las dos cosas. Entonces van a que sí, que no, que más o menos, bueno, vamos a ver cómo procede la elección, pero de todas formas van a quedar toda clase de dudas y salvo que ganara la oposición, pero eso sería una situación, ya yo inmediatamente me voy corriendo inmediatamente otra vez a confesarme y a comulgar, porque significa que existe Dios realmente y todo el cuento y ya. Pero lo más probable es que no. Vamos a ver cómo reacciona Boris, porque a ver cómo logra rizar el rizo, como dicen los españoles, entre hacer Ese es la el punto. crítica y no hacerla, y sí, pero sí, pues, no, porque te dice, no, señor, porque la democracia, porque no. Bueno, va a cantinflear de lo lindo, podemos ver. Los comunistas van a estar contentos, esos de frentón van a decir que están felices, que ha sido una nueva derrota del imperialismo americano. Los comunistas, por último, uno sabe qué es lo que piensan y no lo andan escondiendo, además, tienen esa gracia, lo dicen claramente lo que piensan. Hay que reconocerle ese punto. Ahora, otra cosa es el empleado que tienen en la moneda. Ahí hay más vaguedad. En fin, vamos a ver de qué va la cosa. De ¿Nos pasamos a Estados Unidos o alcanzo? acuerdo, encantado, Oye, encantado. Rappi, de las cosas que nos sorprenden, ¿ah? Rápidamente el mundo artístico norteamericano, el famoso Hollywood, se alineó con Kamala Harris, ¿cómo no? Entonces salen de todos estos personajes millonarios desde sus mansiones, con una lágrima, tú sabes cómo son cuando dan esos Son discursos actores, para la gente necesitada, pero, son pero actores. con trajes que cuestan $15.000 y joyas de $50.000, tú sabes que todo es así. Pero Sí. rápidamente le brindaron todo el apoyo a Kamala Harris. Ahora, es importante, La mala. más allá de lo mediático, porque dicen que Hollywood es como el cajero automático de los demócratas. Es decir, con el apoyo que tienen de estos famosos, que prácticamente, estamos hablando de los famosos importantes, al estilo George Clooney, son personas que tienen una cuenta corriente y que terminan siendo donantes muy importantes para el Partido Demócrata en general. Por lo tanto, que este mundillo haya salido a apoyar a Kamala Harris, para ellos significa no este apoyo en redes sociales, significa que se van a poner con la campaña de Kamala Harris de lo que queda para acá a noviembre.
Imagínense que en el anterior mitin político que hizo George Clooney para recaudar fondos para Biden en ese momento, fueron más de 30 millones de dólares y fue un mitin no tan grande, pero eso es lo que es capaz de recaudar un artista, bueno, él es muy conocido, pero un artista en un mitin, imagínense todo el apoyo del resto. Ahora, ¿qué es lo que dijo Kamala Harris en su primer encuentro político en Wisconsin? Fue que es un estado clave en las elecciones de noviembre, ya prácticamente como candidata, a pesar de que todavía falta la convención demócrata en agosto. Y ella dice, y acá es donde quiero hacer la pregunta a usted y también para que la respondamos con Fernando, ¿queremos vivir en un país de libertad, compasión, Estado de Derecho, etcétera? ¿O en un país de odio, caos y miedo? Odio, caos y miedo. Entonces yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿quiénes son los que siembran el odio? ¿Quiénes son los que hacen que la campaña no se concentre en realmente las políticas públicas, sino que la campaña se concentre en apuntar a Trump como el símbolo del caos que vendrá o del el antidemocrático? Pero resulta que acá nadie critica. Yo con esto no estoy diciendo que Trump no lo haga. Trump lo hace todo el rato. Lo que estoy planteando acá es lo disparejo y desequilibrado de las críticas con respecto a cómo polariza Trump versus Kamala Harris, que llama al país de la compasión, pero que su primera frase tiene que ver con el caos y el miedo que significaría una nueva presidencia de Trump. Y ninguna crítica. Eso está bien. Eso es lo políticamente correcto de decir, digamos. Bueno, la política es así, ¿no? Como dicen que en el amor y en la guerra todo vale, en la política también caen en las cochinadas y en las bajezas más grandes. Lo importante es, al final, a mí me da lo mismo lo que se digan unos a otros, ¿no? Tampoco el Trump se queda corto en decir cosas. Eh, la cuestión es qué clase de calibre mental tiene el candidato que eventualmente vaya a ser presidente. Eso es lo que me preocupa, Camila. La Kamala Harris es una mujer de muy intelectualmente de muchos, de bastantes límites, cuestión de escucharla. Yo sé que hay gente que cree que yo lo digo porque es mujer, creen que yo soy misógino, que porque yo soy facho. Esto. Véanla, escúchenla. Hay algunas cosas que uno no lo puede creer. Se pone a dar unas risotallas, a decir unas estupideces tan increíbles. Eh, pero en fin, los gringos que se prueben su medicina. No es casual que una Kamala Harris sea candidata a la presidencia, no es casual que un Donald Trump sea candidato a la presidencia. No es casual que hayan llegado este tipo de personalidades, algunos un poquito alterados emocionalmente, por decirlo suave, como es Donald Trump, y otros deficitarias intelectualmente, como es Kamala Harris, y como lo era nada menos que el presidente de Estados Unidos, que nunca fue una lumbrera ni siquiera en sus mejores años. No es casualidad que llegue gente así y no llegue gente como en algún momento fue Kennedy, que no era tan maravilloso como lo pintaron, pero era un tipo habiloso, como era Truman, como era Eisenhower, como fue Nixon, era muy inteligente y hizo cosas importantes para Estados Unidos, a pesar del asunto este del Gate, ¿cómo se llama? El no sé cuánto Gate. Watergate. El Watergate. El Water, está bien puesto eso. Bueno, ¿y para qué hablamos de Abraham Lincoln y otros? No, esto es increíble. Estados Unidos tiene que elegir entre Scylla y Charybdis en esta oportunidad, estimados amigos, eh, y van a llegar allá, pues, vamos a ver qué pasa. Eh, Sí, ahora, en medio del caos mundial que hay en este momento, con personajes como el líder de Corea del Norte y su hermana, que es una loca de patio, amenazando con guerra a medio mundo, Jinping amenazando con guerra, Putin iniciando una guerra y siguiendo, a pesar que ya hay más de 500.000 de rusos muertos y una destrucción salvaje de todo en Rusia. Bueno, en medio de estos líderes que hay en el mundo, y que parece que siempre han sido así de penca, la verdad es que he visto así en ese contexto lo de Kamala Harris y Donald Trump entra en el territorio de lo normal nomás. Es lo normal, parece, tener gente así llegando al poder. Porque la política selecciona gente así. La gente brillante va a las universidades, escriben libros, investigan en los laboratorios o se quedan mirando el techo de su casa meditando en Buda o en Confucio. La política selecciona un cierto tipo de gente que llegan eventualmente al poder y estamos en sus manos. ahora puntualmente con respecto a la campaña de Harris y a la campaña de Trump, algunos hacían notar una diferencia que se está produciendo, ¿eh?
¿Qué temáticas levantó Kamala Harris? Y dicen, con esto no sabemos si iba a ganar la elección, dudamos si va a ganar la elección. Uno, el aborto libre. Acuérdense que hubo un fallo de la Corte Suprema que revirtió la obligatoriedad en todos los estados de aprobar el aborto libre. Volvió a levantar el tema del aborto libre, el aborto, siempre con esos temas. Habló de que hemos logrado aumentar los sindicatos en Estados Unidos. Entonces, dicen, a lo mejor, no, eran críticas. Con ese tipo de mirada política, con esa agenda tan progresista, Kamala Harris no le va a ganar a Trump. Y por el otro lado dice que Trump, a pesar de que sigue con la misma incontinencia verbal, ha cambiado algunas posturas que le han favorecido el apoyo en las encuestas, que por ejemplo dice que se distanció, algo que se utilizó en su primer gobierno, de propuestas extremas como, dijo, dejar de lado una situación que se llama Proyecto 2025, que fue elaborado por la Fundación Heritage, que es una fundación muy conservadora y que proponía ideas culturales y de tradiciones políticas para Estados Unidos, muy conservador. Donald Trump lo dejó de lado, ya no menciona esto del proyecto 2025, tampoco menciona la fundación. Y con respecto al aborto, Donald Trump, cuando le han preguntado, dice que cada estado debe definir esa política pública, por lo tanto ella ni siquiera entró en eso. Y en esa mirada, dicen, Donald Trump ha moderado sus posturas políticas, no ha moderado su lenguaje, ha moderado sus posturas políticas si lo comparamos con su primera campaña, con su primer gobierno, y en cambio Kamala Harris, en su línea progresista, está recién empezando, todavía le tienen que armar la campaña, pero ya se ve, por lo menos en un primer inicio, que está con esa tendencia progresista, algunos le llaman la agenda woke, pero bueno, con esa tendencia del ala izquierda del Partido Demócrata de volver a hablar de los sindicatos, del aborto, todavía no habla de la migración, critica a Trump por el trato que les da, pero todavía no ha hablado de qué postura va a tener con respecto a la migración. No lo va a tocar ese tema porque ese tema para ella es un campo minado. Amigos, Urantiacos, usted está a cargo o es el dueño o el CEO, Chief Executive Officer de una gran corporación que necesita su propio sistema informático para manejar su base de datos? Pónganse en contacto con urantiacos.cl, una empresa que es manejada, es gestionada por un grupo de muy talentosos creadores de software que van a crear uno a la medida de lo que su corporación o empresa o organización necesita. No le van a adaptar algo, sino que le van a crear algo para ustedes, junto con todos los demás productos que ustedes están viendo, el diseño de la página web, aplicaciones móviles y un montón de otras cosas, estimado amigo, urantiacos.cl. Sigo con remodeling, ya saben, puros profesionales para remodelar casas en lo que toca a pisos, paredes, muebles de cocina, etcétera. Tienen arquitectos, tienen pintores, tienen suelistas, no sé qué nombre darle a los que arreglan o cambian suelo, suelistas, ya, lo que sea. Y Hey, el corredor inmobiliario que tiene métodos y tiene una concentración en su pega y una concentración en pocos encargos que le permiten lograr resultados, estimado amigo, que es lo que usted está buscando. Usted quiere vender y quiere vender ayer. Bueno, llévela a las cosas a Hey. Ahí está la dirección de este corredor inmobiliario. Con lo cual, me queda 1 minuto y medio. No seas tan optimista. 30 segundos solo para mencionarlo. Lo voy a mencionar porque me voy a quedar en Estados Unidos. La renuncia de quien dirigía el servicio secreto, Kimberly Chettle. Hubo presiones de ambos partidos políticos. Compareció ante el Congreso en un interrogatorio muy duro. Yo los invito a que vean el interrogatorio. Y donde ella reconoció que falló y finalmente renunció. Y ella dijo, uno de los principales deberes del servicio secreto, para el que está, es proteger a los líderes de la nación y no lo hicimos. Y renunció. Y solo lo dejo ahí el tema porque renuncia, no hubo peregrinación, no hubo lamento, no hubo persecución política, no hubo toda esa frase que acá se escucha porque cada vez que alguien falla en su cargo en Chile, en general es muy de Latinoamérica, pero yo me voy a referir a mi país. Nadie sale de su cargo cuando no funciona en su cargo o cuando su administración o cuando su institución falla. Y aquí me parece, el servicio secreto
tremendamente importante, y a la primera fue tremendamente grave también, pero también han ocurrido cosas graves acá en Chile. Y en Chile no sale nadie, porque es como que No, se apernan en los cargos, y si es que salen, salen llorando, pero salen con visitas a la casa porque hay que demostrarle que estamos con él. No, acá me parece que es una demostración de que en los países desarrollados, cuando alguien falla, cuando alguien no cumple, se va. Y entonces la reacción del Partido Demócrata y del Partido Republicano fue: se tiene que ir, no está cumpliendo, y se fue sin lágrimas, sin victimización, se fue porque no cumplió. Yo creo que por eso lo traje a colación por el ejemplo, y acá pareciera que se aferran ya no sé con qué tipo de goma o clavo, y el resto de la gente que rodea a estos cargos hacen una serie de sí, bueno, declaraciones que no corresponden, porque acá lo único que importa es si uno sirve o no sirve para los cargos que fue elegido. pues bien hombrecito esta señora. No, no, ¿Sí? no es lo mismo que Daniel Jadue, que se ha convertido en... Bueno, ya como que se diluyó un poco la campaña alrededor de Jadue porque ya el asunto no funcionó. Así que Jadue se quedó sin alcaldía y está ahí y va a llegar a juicio. Y parece que el mundo de la cultura, que lo iba a apoyar, parece que no pasó mucho con lo que se meten bandera en el popó o tocan guitarra en las peñas. Y ahí está nomás Daniel Jadue, supongo yo, espero haciendo un ejercicio espiritual, ¿no? Una revisión de conciencia de las Me cosas que hizo, imagino. pero lo dudo mucho porque hasta ese nivel llega, como tú dices, a quien nunca nadie reconoce culpabilidades. Mira Muy el poco. cargo. Mira, a propósito de eso, Macaya, yo creo que hay que reconocerle que renunció al tiro. Ahí me Exacto. parece que así como debe hacerse las cosas. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Van a tener que esperar al próximo martes para ver de nuevo a Nicole Rodríguez en todo su esplendor. Mientras tanto, se van No a tener. sé, tengo el vaso vacío, no sé si voy a poder hacer el programa, lo voy a tener que llenar. Te voy a regalar otra botella de vodka. Van a tener que conformarse con este anciano vetusto hasta el próximo martes, estimado amigo. Muchas gracias por... Ah, y una cosa antes de despedirme. Muchas gracias especialmente a la gente de Patreon que se ha estado sumando a esta acción que consiste en apoyar nuestro programa, mi programa, y yo les pido y hagan lo mismo con Nicole, que tiene su programa YouTube también. Estas cosas no caen como manada del cielo. Hace rato que no se produce ese milagro, amigo. ¿Qué quieren que les diga? No Así es somos la cosa. fundación. Muchas Oye, gracias. solo alcanzo a decir esto: vean mi programa del miércoles, donde entrevisté a un analista venezolano que vive en Miami, que Ah, sabe sí, pues, sí, mucho sí, sí, de sí, Venezuela. muy Si ustedes interesante. quieren conocer detalles, si ustedes quieren saber qué movimientos puede hacer Maduro, cómo ven los venezolanos las elecciones antes del domingo, vean el programa, porque entregó información muy interesante que yo no la había escuchado, así que los invito a ver la entrevista de Nicole Rodríguez. Además van a poder ver más a Nicole. Pues tú sabes que Ah, bueno, esa no es muy tiene, interesante, pero tiene bueno. una tremenda claque tú. Bueno, eso sería todo, amigos. Nos estamos yendo. Muchas gracias. Chao, chao. En este momento corto la